Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Javier García, senador del Partido Nacional. Gracias por el tiempo, un gusto recibirte. Un placer. Un gusto. Bueno, Hacía tiempo que no estaba por acá de tarde. Es verdad, lo hemos convocado como ministro de Defensa en varias oportunidades, pero tenía la agenda muy completa. Pero no, bueno, los horarios complicados, sí, creo horarios que es una complicados. cuestión del propio Ejecutivo, Sí, de sí. reuniones de gabinete, Totalmente. etcétera. Pero aparte la gestión te lleva a claro. una cosa atrás de la otra, ¿no? Es decir, en el Parlamento son las comisiones, Claro. el plenario, y después uno se adapta a la agenda, pero en el Exacto. Ejecutivo. Sí. Pero bueno, estoy Bueno, acá. ya estaremos hablando un poco de lo que fue la gestión en el Ministerio de Defensa, pero bueno, quiero comenzar hablando de la campaña política, que estamos ya en plena campaña. Comenzó desde un lugar bastante extraño con esta situación que se vivió con el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Se ha hablado mucho de una campaña sucia, se ha hablado mucho de intentar mantener determinados códigos que tenía la política en nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? Yo el otro día escuchaba, por suerte después cambiaron la versión, pero empezó esa versión de que acá hay una campaña... Una operación política. Una operación política. Sí, Lo que tú decías una recién, campaña sucia. una campaña sucia, una operación política que está metido en la campaña electoral. Entonces ustedes vieron, yo salí en los medios y dije, a ver, si hay una denuncia, que se haga en el juzgado, porque lo que no está bueno y no debe ser es manchar o sugerir pero no decir. Sugiero pero guardo la mano, ¿no? Tiro la piedra y la guardo acá. Entonces, después yo vi que salió el presidente de Frente Amplio y dijo, no, contra el Partido Nacional. Obvio que no tenga nada que ver el Partido Nacional, pero contra el pero se sugería, ¿no? Lo que pasa que también, toda esta denuncia comienza con Romina Celeste, que ya se identifica con el Partido Nacional, o sea, todo nace desde allí. Pero la denuncia era una cuestión que hacía el Frente Amplio de, a ver, no, pero sí. Digo, miren, esto es muy sencillo. Usted tiene pruebas, va al juzgado y las hace. Porque si no, vuelvo a reiterar, se le hace un daño muy fuerte a la democracia, al sistema de partidos. Usted dice, a ver, es una campaña que tiene, como se dijo, mucha plata puesta atrás. Es decir, que usted investigó, vio que hay plata, que tiene trolls, investigó. Bueno, si tiene pruebas, vaya a la justicia. Ahora, no tiene pruebas, entonces no manche, porque no está bien. Ahora vieron que después pasó a ser la mafia internacional y después terminó siendo, no, el Partido Nacional no tiene nada que ver. Lo que se dijo el Frente Amplio que habían detectado que había determinadas cuentas falsas interactuando desde el Pero exterior. al principio entraba todo como una cosa media mezclada y se empezó diciendo eso. El que tiene pruebas o el que tiene una denuncia va a ser que vaya a la justicia. Y de lo contrario, no decir, porque yo no puedo decir, me parece que... No. Y vuelvo a reiterar, uno pretendería que una campaña política que no deja de ser aquí y en cualquier parte del mundo un momento tenso, lo que está en juego es un gobierno, en cualquier elección, aquí en Argentina, en España o donde quieran ustedes, en los países democráticos, ¿no? Ahora, que sea tensa no quiere decir que sea baja o que sea sucia. Yo aspiraría a que fuera leal, que no quiere decir, vuelvo a reiterar, que las campañas no sean tensas, ríspidas, pero con lealtad, de frente, con argumentos. Yo participo no solo en la política, en la vida. Mejor ser mejores. Que a uno le gane al otro por ser mejor, no por ser menos malo. Porque en la política, cuando uno gana por ser menos malo, la verdad que la exigencia es bien poca. Y alcanza con poquito. Y el que pierde es la gente, la sociedad. Ahora, si usted tiene partidos políticos, candidatos, que aspiran a ser mejor que el otro, el que gana siempre es la gente. Es una carrera de buenos por ser mejores. Y eso es lo que a uno le gustaría. Y no soy idealista, sé de la dureza, yo soy frontal, pero soy frontal con las ideas. La persona es otra cosa. Yo siempre digo, atrae a los dirigentes políticos, mujeres u hombres, hay familias, aparte es un hombre particular, hay familias, hay hogares, hay gurises. La política es para el que se mete en política, pero no puede arrastrar a la dureza o a meter a la familia o lo que fuera. Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy respetuoso y muy cuidadoso. Javier, lo escuché en Sarandí hablar de que el caso Astesiano, el caso Marcet no tenían un impacto a nivel electoral o de la población hacia el gobierno. Como hombre de política de muchos años, mucho trabajo, ¿crees que un caso como este pueda llegarle a afectar electoralmente a Yamandú Orsi? No hago lucubraciones porque no soy analista político. Y aparte porque en estos momento está actuando o va a actuar la Fiscalía y no politizamos estos temas antes, no los voy a politizar ahora, ni los vamos a politizar ahora. Seré incoherente con todo lo anterior que dije. Así que
Allí está, vuelvo a reiterar, hay nombres, familias, hay de todo. Entonces, que sea la justicia en tranquilidad y ajustada a derecho la que se encargue. Con respecto a los casos que tú mencionabas recién, Sí. estoy convencido, pero no es que haya descubierto la pólvora. Han pasado, en algunos de esos casos, prácticamente 2 años, y la realidad política, que la analizan los analistas, pero aparte las encuestas, que dicen la aprobación de la gestión del gobierno están las mejores desde el 85 a la fecha. No solo no ha disminuido, ha aumentado. Entonces, no es que yo presuma o yo crea, me apoyo en la ciencia, me apoyo en los números que dan las encuestas que relevan la opinión pública. Que no quiere decir, y esto yo lo aclaro siempre, que no sean temas importantes. Una cosa es que sean temas importantes y otro que marquen la agenda política. O que los periodistas o los dirigentes políticos tengan lo que le importa a la gente en la mano. Yo creo que los uruguayos tienen otras preocupaciones. Por más que haya periodistas, no por ustedes estoy diciendo, ¿no? Porque esto no es un tema de ahora, que estén matracando y matracando, o dirigentes políticos estén matracando y matracando. Por más que le den manija a un tema, si la gente considera que eso no es lo que le importa en su vida cotidiana, eso no sube a la mesa familiar. Entonces, ¿qué sube a la mesa familiar? Y estoy seguro que a la mesa familiar de ustedes dos, como a la mía, sube, a ver, el costo de vida, el empleo, la educación de los gurises, para lo que tenemos gurises. La seguridad. Esas son las cosas que suben a la mesa familiar. Sí, la seguridad también. La claro. seguridad. La seguridad. Sí, sí. Ahora, por más que me hablen acá de Marcet de Astesiano, para mí no tiene por qué ser importante. Y por algo, la opinión pública va por otro lado y bueno, la aprobación que tiene el gobierno. Porque si fuera en forma contraria, el gobierno estaría derrumbado, ¿no? Claro. Si hubiera sido Ahora, una cosa... claro, usted está hablando de repente de algunos puntos fuertes que tuvo esta administración. Hablemos de la seguridad, Sí. que sí que ha sido un punto a trabajar, reconocido por el propio presidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué falló? Y que anduvo bien también. Porque si yo partiera de la base de que falló, tendríamos que pensar que estamos peor que en el último gobierno, que estamos mejor. Entonces, avanzamos. Así como ustedes son periodistas, por lo tanto profesionales, no actúan de acuerdo al olfato, actúan de acuerdo a lo que la profesión los nutre. Y uno dice, a ver, si hoy tenemos en el Uruguay de hoy 30% rapiñas menos que en el último gobierno, ¿qué estamos, mejor o peor? Estamos mejor. No, me refiero, por ejemplo, al tema de los homicidios, pero que es sabemos el que tema. Claro, es el tema, ¿no? pero no hablaban de los homicidios. Homicidios fue recién, hablaban de la seguridad. Sí, sí. Sí, Vamos a llegar a los Sí. homicidios, pero me estaban preguntando de seguridad. Seguridad. 30% menos rapiña, yo creo que está mejor tener 30% menos que tener 30% más. Sí. Si usted me dice, tenemos 20% de homicidios menos, yo creo que estamos mejor que cuando tenemos 20% más. O sea que podemos seguir, ¿no? Sin duda que estamos mejor. Homicidios, ¿tiene estos porcentajes? No. Poquitito menos, pero la verdad, cabeza a cabeza, esa es la verdad. Se frenó la carrera ascendente. Entonces, la pregunta es la siguiente, perdónenme que la pregunta la haga yo, no se las hago a ustedes, la hago yo mismo, ¿no? Si usted tiene en todos los gobiernos de Frente Amplio que los homicidios hicieron así, los homicidios estoy hablando, hicieron así, para arriba, en todos los años. Y usted tiene ahora que todos los delitos han mejorado. ¿Qué prefiere? ¿Volver para atrás y que sigan aumentando o a partir de esta situación que estamos ahora, incluir elementos nuevos para seguir mejorando? ¿Pero es una consecuencia del crecimiento del crimen organizado, por ejemplo? Yo creo que de las modalidades. A ver si me puedo explicar. A ver. Es notorio, para mí, Sí. es notorio que de hace 2 o 3 años en Uruguay se están viendo cosas que no veíamos antes. A ver, descuartizamientos, quemar a una persona, que aparezca una persona incinerada en un pastizal, torturas. Parece no solo asesinados, sino torturados. Eso nosotros lo veíamos por la televisión en series de otros lugares. ¿Está? No se veía en Uruguay. Eso habla de un cambio en la calidad para mal, de un agravamiento del crimen organizado y específicamente del narcotráfico. ¿A qué nos desafía eso? A instrumentos nuevos. Porque los instrumentos que teníamos antes no se adaptan a este nuevo tipo de modalidad. Entonces, ante esta situación decimos, bueno, logramos frenar, no es esa gráfica que hacía así en los gobiernos de Frente Amplio, logramos frenar y a partir de eso mejorar los niveles de inteligencia criminal ante circunstancias nuevas, la cooperación con países vecinos, porque este es un fenómeno transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo.
El tema que planteaba Álvaro el fin de semana pasada. Hay otros países que vieron estas circunstancias que crearon instrumentos nuevos. Mencionaba el tema de Italia. Allanamientos nocturnos. No puede ser un instrumento jurídico anacrónico, que es el artículo, fíjense ustedes, el impedimento del allanamiento nocturno es el artículo 135 de la Constitución de 1830. Uno dice, a ver, en 1830, ¿la realidad del microtráfico, el narcotráfico, era la de hoy? No, obviamente que no. Entonces no podemos tener un instrumento válido que lo podía hacer antes por otras circunstancias, pero no lo son para ahora. ¿Dale? Sí. Asesor del Ministerio del Interior, nos preguntó a ver a nosotros qué pensábamos respecto a la cantidad de homicidios que estaban vinculados al narcotráfico. Por decir una cifra, nosotros pensábamos que más del 50% o cerca del 50% de los homicidios que hay en Uruguay estaban relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, nos dijo algo absolutamente contrario. Dijo que solo el 5% de los homicidios que hay en nuestro país están vinculados al narcotráfico. Todo el resto está vinculado a relacionamientos, que uno subió la música y le pegó un tiro en el pecho. Estamos hablando de narcotráfico, ahora vamos a pasar al otro. Si ustedes me permiten, yo te agradezco mucho, Alejo, la pregunta, porque vamos a dividir en dos, si a usted les parece. Lo de narcotráfico lo hablamos. ¿Cuál es la otra causa sobre la que si no se trabaja en eso no hay solución? En Uruguay, yo tengo que decirlo porque lo pienso, tiene un componente político, pero lo pienso, creo que está en la base de todo. Se destruyó la convivencia social, las bases de la convivencia social. ¿Qué es lo que nutre la convivencia social? Dos cosas, la cultura del trabajo y la educación. Y aquí en los gobiernos anteriores se destruyó la cultura del trabajo. Sí, me acuerdo que había, sobre todo en el gobierno de Mujica, ¿no? Los uruguayos somos todos vagos. Mentira, no era así. Los uruguayos lejos, bastante lejos de ser todos vagos. Gente que se labura de sol y sol. Nos formamos en la cultura del trabajo. ¿Y en dónde? Y en la escuela pública, la mía quedaba por acá cerca, la calle General Flores. Y se destruyó la cultura del trabajo y se destruyó la educación. Quizás nosotros, en este gobierno, pensamos que la velocidad que podíamos tener era mayor. La verdad que las circunstancias nos mostraron que estas cosas se destruyen rápido, pero no se construyen con la misma velocidad, además de lo que significó que los 2 años de pandemia. ¿Tá? Entonces, yo creo que con el respecto al narcotráfico, por eso me gustó la pregunta que hacían ustedes, hay un área que es la que yo decía, los instrumentos nuevos. Y con este tipo de violencia hay que reconstruir, que me parece que Diego de pensar más o menos similar, las bases de la convivencia social. Y las bases de la convivencia social se reconstruyen volviendo a ser importantes valores que se destruyeron en el pasado. Vuelvo a reiterar, ni fue educación, sino todo lo contrario, ni fue la cultura del trabajo, porque bien que se habló en contra de la cultura del trabajo y se hizo lo mismo, en contra. Vuelvo un poco a lo que es la carrera electoral. ¿Se piensa en una fórmula paritaria? A ver, primero hay que pasar las internas, ¿no? Porque en buena medida ese es un dato importante que creo que está arriba de la mesa. Pero hay que valorar los resultados electorales. Ese puede ser un rumbo, habrá que ver, porque si no, podría ser condicionar los resultados electorales. Yo creo que ese es un rumbo que está bastante, ¿cómo te voy a decir?, encaminado a nivel general, pero no está escrito en piedra, ¿no? Veremos. Porque yo creo que lo importante es que la fórmula de los partidos representen lo mejor posible la voluntad popular. Si uno puede hacerlo de esa forma, mucho mejor todavía. Pero bueno, veremos. Tenemos una elección habría que ver delante. también la disposición de los precandidatos. Por ejemplo, desde el Frente Amplio ya se han expresado. Por eso creo le que Álvaro preguntaba. dijo algo muy similar. Yo no puedo hablar por Álvaro. Pero creo que dijo algo muy similar a lo que estoy diciendo ahora, pero no puedo hablar por él. ¿Cuál va a ser el rol de Javier García acompañando a Delgado? Desde el punto de vista de defensa, hay una trayectoria ya, recuerdo, en las comisiones de defensa, ahora siendo ministro, siendo hace muy poquito ministro de defensa. ¿Vas a aportar desde ese lado o vas a un nivel general? El lugar más lindo que yo siento en lo profundo de mi corazón, que siendo militante. Sí. Y lo puedo decir porque tengo 44 años militante en el Partido Nacional. Y yo siempre digo, yo le digo a los muchachos y a las muchachas más jóvenes, ser ministro, senador, diputado, pongan el cargo que quieran, generalmente depende de otros, siempre depende de otros. Hay una sola condición que depende solo de uno mismo, que es la de ser militante. Y lo soy de muy joven, desde la lucha por la libertad,
empecé a militar a los 16 años, tengo 60, así que llevo 44 de militancia en el Partido Nacional. En los momentos de la lucha por la libertad, y lo fui porque tengo valores que defiendo y que el Partido Nacional me los representa. Así que voy a trabajar como militante, obviamente, desde nuestro sector político, el Espacio 40, que ahora nos hicimos un espacio nacional con el sector de los intendentes, de nuestra lista 40, y de nuestro perfil que tiene un claro sello wilsonista. Yo me formé en la vida política con Wilson, en la lucha por la libertad. Así que vamos a hacer eso y aprendiendo de todos los compañeros que tienen otros perfiles en el partido y abrazando mucho la unidad partidaria. Yo viví las divisiones del partido y las sufrí, siendo relativamente joven, mi primera legislatura de diputado, y la sufrí. Y para esta generación que yo integro, que Álvaro representa, integra también, la unidad no es un decorado del discurso. La unidad tiene un valor estratégico. Usted no puede, ustedes, no pueden convocar a unida a la sociedad si tienen un partido dividido. Van a decir, ¿qué me convoca usted? Arréglese adentro. Entonces, yo soy un militante de la unidad de mi partido y de la coalición. A nivel de las intendencias, sobre todo pensando en Montevideo y Canelones, ¿se piensa en candidatos de la coalición? Sin duda. Primero como instrumento de la coalición. Ya en Montevideo llevamos, creo son 2 elecciones, ¿no? Que se llamaba la concertación, que ahora será la coalición. Y en Canelones vamos a una coalición. Y Montevideo y Canelones no van a ser las únicas, pero van a ser 2 expresiones donde todos los partidos de la coalición vamos a trabajar juntos y será intendente aquel que tenga, primero va a tener candidatos lo mayor representativo posible de la coalición y esperemos que de allí salgan los intendentes. Y hablando de coalición, ¿habría que ajustar una coalición de cara a un posible próximo gobierno? Teniendo en cuenta todas las dificultades que ha tenido en esta primera coalición, las diferencias con Cabildo Abierto sobre todo. Sí, dificultades no. ¿Por qué? Porque una cosa es una coalición como puede ser el Frente Amplio, que tiene más de 50 años. Ahora, la coalición nuestra tiene 4 años de vida, con partidos que tienen casi 200, como mi partido, el Partido Colorado, y partidos que tienen 4 años como Cabildo Abierto. Y a decir, a ver, una coalición que tiene 4 años de vida, con orígenes diferentes, que enfrentó la pandemia y tuvo los resultados reconocidos en Uruguay y en el mundo, que aprobó una ley de urgente consideración, fue un plebiscito y la ciudadanía lo apoyó, que aprobó los presupuestos, que enfrentó una sequía, que enfrentó una crisis hídrica, etcétera, y está para ganar una elección, me parece que sí ajustar, uso el término de la pandemia, ajustar las perillas, y reconocer que aprendimos mucho, que todos aprendimos, porque en 4 años y con todos estos temas que nos desafiaron como país, haber conducido y liderado el país con un gran liderazgo político, fue el del presidente de la calle Powell de Luis, haber dirigido al país y haber logrado el crecimiento del salario real, 100.000 puestos de trabajo, recuperar los perdidos en la pandemia, recuperar los perdidos en el periodo anterior, transformar la educación, mejorar la economía, que el mundo diga en Uruguay se puede invertir, como dijo el viernes, las calificadoras, que significa empleo. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Que eso significa que está todo bien? No, pero tampoco está mal, ¿no? Hay que ajustar las perillas y seguir de largo. Yo tengo una cortita, que es difícil la pregunta que le voy a hacer, respecto a Inés Moncillo, hablando de Cabildo Abierto, se integró al Espacio 40, y dentro de su, digamos, de su intención para hacer política tiene que ver con la modificación de la ley de género. En ese sentido, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Es una cuestión de libertad, de que cada uno pueda trabajar para adelante como quiera, o también hay que tener ciertos recaudos a la hora de hacer política porque todo tiene su consecuencia? Esos que tienen recaudo en la vida política me suena a censura. Bien. Yo no censuro. Te dije que yo abrazaba el Partido Nacional, que es el Partido de la Libertad. Y si lo quiero para el país, ¿no lo voy a querer para mi partido? Yo creo que se nutre de opiniones distintas, de opiniones plurales. Yo respeto a la gente que piensa que tiene su opinión, y todavía la que la dice públicamente. Y muchas veces que dice su opinión en contra de la corriente. No tiene por qué ser la mía, pero respeto mucho. Y voy a trabajar mucho y defender mucho que todos puedan decir su opinión. Y así me crié en la vida política y eso es lo que defiendo. Bien, pero ¿no acompaña esta iniciativa de Moncillo? A ver, las propuestas de género son muy amplias. Recién tú hablas de una a la paridad y te di mi opinión. Hay otras en un momento que fueron las de cuota que yo las voté. Yo te voy a decir, yo voté en contra del aborto y a favor del matrimonio igualitario. Así que como ves soy bastante libre en mis opiniones. García, lo tenemos que despedir, si tiene un compromiso ahora, se está yendo. Tenemos un acto ahí
pero ya si me permitís pasar el chivo, la Sí, verdad, claro. Pásela voy y cabeceo. Le di, es que se lo di. Fue justamente se para la eso. pasé para eso. Tenemos un acto, inauguramos una sede en Pocitos, con Álvaro de la 40, en Benito Blanco y Boulevard España. Así que, que vamos a estar por allí y nosotros somos de inaugurar Casas 40. ¿Por qué no le llamamos sede? Yo dije sede recién, pero le llamamos Casa 40. La semana pasada fue en Colón, hoy es en Pocitos, después de Semana Turismo de Santa va a ser allí en 8 de octubre en La Unión. ¿Por qué casa? Porque la vida política tiene que ser un lugar justamente de encuentro. Y por eso le toca a la Casa 40 a Pocitos. Gracias por el tiempo, un gusto Un placer recibirlo. estar con ustedes. Gracias.